después de la Semana Santa, es momento de hablar de cine con Ramón Bernadó, como siempre, al Cine con Ramón. Muy bienvenido, don Ramón. Muchas gracias, Pablo. Bien hallado. De nuevo, aquí nos reincorporamos a la actividad habitual. Demasiadas vacaciones, ¿verdad, Pablo? Demasiadas, sí, sí. Había que suprimirlas totalmente, ¿no? Porque esto ya es... sabes lo que opino yo de las vacaciones. No, ya no. sé que soy el único en el país que opina eso, pero... Los pocos, ciertamente. Es su opinión. En cualquier caso, después de la Semana Santa, pues volvemos a nuestra actividad cotidiana, como decíamos, que en este caso es hablar de cine, ¿no? Y... Hablamos de cine, vamos a repasar un poco la actualidad cinematográfica en Guadalajara y en los diferentes sitios de la provincia. Empezamos hablando de la programación en el Teatro Moderno, que, igual ya llegamos un poco tarde, pero este miércoles 8 se proyecta a las 7 de la tarde Encadenados, una película magnífica de Alfred Hitchcock, que habla de armas nucleares y de espías, ¿verdad? Es una cosa curiosa, sí, pues sí. Bueno, claro, armas nucleares, claro. Justo el año después en el que se inauguró claro, ese se periodo. estrena en el 46, pero cuando Hitchcock rodaba la película aún no se había utilizado la bomba atómica y era un proyecto absolutamente secreto. Y él habla de pues, una especie de tráfico de uranio, lo cual es muy curioso porque es un poco premonitorio. Sí. Y luego, ya sabes que trabaja una maravillosa Ingrid Bergman y que solo por ella merece la pena. Además es un personaje que Hitchcock lo trata un poco mal, ¿no? Porque es un personaje al que culpabiliza y tal. Pero bueno, una película muy, muy interesante, como todas las de Hitchcock. Es uno de los grandes directores de la historia del cine, que ya sabes que nunca recibió un Oscar. Es curioso eso. Sí, sí, estas injusticias que se han cometido, que hay directores mediocres que han recibido Oscar y otros tan grandes como Hitchcock, que además ha creado una auténtica escuela, ¿no?, de seguidores. Sí, y si tal. me permites una aportación, además ¿Sí? Tiene películas que, a pesar de que están grabadas o rodadas hace ya muchísimos años, siguen, bueno, pues con un ritmo estupendo, ¿no? Que no han perdido vigencia. Tremendamente ni actuales. Eso, actuales, eso, sí, esa es la palabra. Vigentes totalmente y con temas además muy, muy, muy sugerentes incluso hoy en día, ¿no? Y muy imitadas además, porque ¿qué director no ha imitado a Hitchcock en alguna ocasión, ¿no? Y luego el domingo 26 hay una proyección de cine infantil a las 5:30 de la tarde, que es 101 Dálmatas, que es una película, es la de Disney, la del año 61, no es estas versiones que se han hecho después de... Pues 101 Dálmatas, además a mí es una película... Disney es muy Disney, pero es una película que me gusta a mí especialmente porque, si la recuerdas, Pablo, tiene un diseño de dibujo no es tan perfecto como Blancanieves o como Bambi, o como luego Pinocho. Es un estilo un poco ahí más figurativo y tiene un comienzo sensacional en el que, no recordarás, pero salen los dueños de los perros con los perros, cada uno con su perro, y cómo el dueño y el perro se parecen, ¿no? Es un momento muy divertido, ¿no? Por 101 Dálmatas, que siempre es una apuesta excelente para ir al cine con los niños. Y luego hay aquí en el Teatro Moderno hay una programación un poco especial, que es el Día del Cinéfilo, y este 14 de abril a las 8 de la tarde se proyecta Calcuta 71, que es una película que, según me acabas de contar, es una especie de documental sobre la ciudad de Calcuta en ese año concretamente, ¿no? Hecho por varios directores, según me has contado. Porque yo no he conseguido información de esta película. No lo diría ante notario porque tampoco tengo la certeza, pero creo recordar que eso nos contó David Recio, que es quien programa este ciclo. Pues bueno, en cualquier caso parece una apuesta cinéfila, a lo mejor para muy cinéfilos, pues interesante, ¿no? Para quien le guste este tipo de cine un poco alternativo, ¿no? Y luego volvemos al Cineclub Alcarreño, como todas las semanas. Ya sabéis que se proyecta en los multicines Guadalajara a las 8 de la tarde, que la Semana Santa, el lunes y el martes santo, hubo Cineclub Alcarreño y se proyectó Magical Girl, es una película de Carlos Bermud, que ya he hablado de ella en repetidas ocasiones, de la que me declaro absoluto y ferviente seguidor, y que tú no fuiste a ver, a pesar de que habías prometido ir a verla. Pero bueno, hablaremos luego. La actualidad me desbordó esos días y no pude acudir. Y bueno, pues una película magnífica, y que hablaremos luego de ella con ocasión de una nueva proyección en otro sitio, pero vamos a dejarlo para más adelante. En los días 13 y 14 de abril
podemos ver en los multicines Guadalajara, dentro del Cine Cruzal Carreño, una película americana que es Frances A, ¿verdad? Es una película de Noah Baumbach y es una mezcla de comedia y drama un poco al estilo Woody Allen, ¿no? Y relata las peripecias de una joven de 27 años que, a pesar de su edad, decide meterse a bailarina, ¿no? O aprender baile a esa edad, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York. Y yo creo que es una apuesta interesante. He leído alguna crítica y la verdad es que tiene críticas elogiosas. Entonces, bueno, pues una buena apuesta cinematográfica. Como la veré la semana que viene, si no hay inconvenientes mayores, pues la podremos comentar la semana que viene. ¿Te parece, Pablo? Entonces sí, ese comentario. Y luego vamos a hacer una recomendación que yo me alegro especialmente de poder realizar, ¿no? Que es en el Cineforum Marchamalo. Ya se sabe que los viernes a las 20 horas se proyecta siempre una película y luego hay un pequeño coloquio. Y este viernes 10 de abril se puede ver La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, que originariamente, eso siempre es un lío, ¿no? Porque generalmente es el primero, luego como se hicieron las 3 precuelas, quedó el cuarto y se tituló de nuevo Una Nueva Esperanza, porque en realidad esto era Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y luego se le puso el subtítulo de Una Nueva Esperanza cuando se habían empezado a realizar las 3 precuelas. Entonces, bueno, una película mítica de George Lucas, ¿verdad?, que con música maravillosa, absolutamente maravillosa, de John Williams, absolutamente maravillosa. Una apuesta para mí muy recomendable. Yo, que me declaro absoluto y total Star Wars maníaco, no puedo dejar de recomendarla y de decir a todo el mundo que la vaya a ver, además con la oportunidad de verla en pantalla grande, que habrá muchas personas que no la ha podido ver, que no la haya visto en pantalla grande, ¿no? Una pregunta, como Star Wars maníaco, ¿no?, seguidor de esta saga, ¿las precuelas embrollan o aclaran? ¿O tiene una coherencia lógica todo ese montón de historias? No, Porque... la coherencia argumental es absoluta, no hay ningún fallo y está todo bien estructurado. Eso sí que se ha conseguido bien. Yo creo que George Lucas tenía bien la película en la cabeza y consiguió hacer algo que fuera totalmente coherente. Sí. A mí eso no le reprocho nada. Sí, magnífico. Posiblemente las 3, Star Wars y luego El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, pues tienen a favor la nostalgia, ¿no?, de las que las vimos en su estreno, que eran las originales, un poco con efectos especiales un poco rústicos y pero con un encanto absoluto, ¿no? Y mezclando la aventura y la ciencia ficción, ¿no? Y en cambio las 3 precuelas, pues La Venganza del Sith, etcétera, bueno, pues estas son más perfectas técnicamente y tal, y quitando algún personaje, a mí me parecen muy buenas también. Posiblemente estemos un poco influidos por la nostalgia y nos gusten más las primeras, ¿no? Las primeras, que son las segundas, siempre es un lío decir esto. Y tal. Es que me hice un lío con las precuelas. O sea, ¿Te hiciste un lío? Sí, creo que tengo que ver la saga completa. Bueno, claro, yo es que juego con ventaja, porque yo no sé las veces que he podido ver la Nueva Esperanza, El Retorno del Jedi o El Imperio Contraataca. Yo que las he visto 20 veces, no sé, digo 20, igual me quedo corto y tal. Entonces, claro, yo es que me sé con detalle muchísimas cosas, ¿no? O sea que, entonces, hay quien acusa a Lucas de a George Lucas de haber infantilizado la ciencia ficción. Bueno, yo creo que inventó un género que es el género de aventuras de ciencia ficción, ¿no? Y entonces, peliculones, sin ninguna duda. Creando una saga de películas muy entretenidas, muy divertidas, y además que son películas que tienen un trasfondo filosófico, o sea, que no solo es superficie, sino hay un fondo, ¿no? Espadazos galácticos, sino que hay más que los hay también y que son muy divertidos, y hay un fondo, ¿no? Y bueno, y momentos míticos que cualquiera
puede recordar y que está estupendo ver. Entonces es una magnífica apuesta. Recordamos, si te parece, cuándo y dónde. El Cineforum Marchamalo, el viernes 10 de abril a las 8 de la tarde, y el lugar es el Ateneo Arriaca en Marchamalo, que es la Casa de la Cultura de Marchamalo, y es una apuesta magnífica. Recordemos, para todos los públicos, Harrison Ford, un magnífico Harrison Ford y tal, que luego hizo pues las de Indiana Jones y tal, que era un momento brillantísimo dentro de la carrera de Harrison Ford, a Carrie Fisher, a Mark Hamill, pues a Peter Cushing, a Alec Guinness, a grandes actores que además colaboraron en interviniendo en esta película y tal, que fue una película que George Lucas hizo con 4 pesetas. Y que fue un éxito tan arrollador que luego ya le dieron 40 para que hiciera las otras y tal. Pues fenomenal película, La Guerra de las Galaxias, para quien no la ha visto en pantalla grande. Ya sabes que hay ahora va a haber una tercera trilogía, va a haber una secuela de La Guerra de las Galaxias. Sí, los 3 últimos episodios. Sí, que los está haciendo el director de Lost, este director de moda ahora, que no recuerdo ahora el nombre, y que veremos lo que nos depara. Y además también ha dirigido las de Star Trek. Espero que no se arme un lío y mezcle Star Wars con Star Trek, porque yo soy Star Wars maníaco, pero a mí Star Trek no me gusta nada, o sea que lo siento, nada, ¿no? Lo siento. Bueno, pues no se puede estar de acuerdo con todo lo que se ve, no, ¿verdad? No se puede estar con todo, pero en fin. Bueno, luego en el taller de cine de Azuqueca de Henares, el último día que hicimos taller, el día 26 de marzo, antes de que comenzara la Semana Santa, vimos Mamá cumple 100 años, una película de Carlos Saura del año 1979, que es una secuela, es pues una segunda parte de Ana y los lobos, de la película también de Carlos Saura del año 72. Y es una película muy interesante, son los mismos personajes que salían en Ana y los lobos, pues pero 7 años más tarde, y 7 años más tarde después de que esté sucediendo la transición en España y hayan pasado muchas cosas. De hecho, la película empieza con todos los miembros de la familia delante de la tumba de uno de los personajes que ha fallecido, uno de los hijos de Rafael Aparicio, que ha fallecido y que representa un poco la muerte del caudillo, ¿no? Y tal. O sea que, porque ya sabemos que este cine es un cine simbólico, que ya lo es menos, a lo mejor, pero que sigue siendo, ¿no? Es un cine metafórico, simbólico, que Carlos Saura sigue empleando, ¿no? Y a mí es una película que en su momento no vi, reconozco que no había visto, y que ahora al verla me ha sorprendido muy gratamente, porque es una película, a mi modo de ver, extraordinaria, una película que sigue siendo muy actual, además con unas licencias cinematográficas en el lenguaje cinematográfico absolutamente sorprendente y muy innovadoras. O sea, es un cine que sigue siendo un cine muy moderno, el de esta película de Mamá cumple 100 años. Me sorprende, o sea, yo te lo digo de verdad, porque, por ejemplo, las niñas, que era Geraldine Chaplin la que en Ana y los lobos las cuidaba, vuelve a Geraldine Chaplin a celebrar el cumpleaños de Rafael Aparicio, de la matriarca de ese clan, que cumple 100 años, y las niñas pues han crecido, y esas niñas pues representan, diríamos, las diferentes posibilidades que se han surgido en esa generación, ¿no? Sale Amparo Muñoz, tú no sabes quién es Amparo Muñoz. ¿La recuerdas? Claro, entonces? Que sí. Amparo Muñoz, que fue Miss Universo y tal, y que aquí estaba muy jovencica y que nos regala un desnudo y tal, que en aquella época era obligado. En el año 77 todas las películas tenían que tener un desnudo. O sea que, categórico, ¿no? Entonces, es a mi modo de ver una película muy interesante, una película que a mí me sorprendió y que me gustó muchísimo y que os recomiendo encarecidamente. Este próximo jueves comentaremos pues tanto esta como la anterior, porque al fin y al cabo forman como una unidad cinematográfica, y decidiremos por qué caminos ir. Luego, ya sabes que en Azuqueca proyectaban en marzo un ciclo de cine y feminismo. Ajá. Entonces fuimos a ver Elena y yo Azul y no tan rosa, que es la película que se emitió, que se proyectó el viernes 27 de marzo a las 8:30. Es una película
venezolana que obtuvo el Goya a la mejor película hispanoamericana en el año 2013. Ajá. Y que es una especie de culebrón, pero muy bien hecho y con unos personajes un poco ahí caricaturescos, pero la historia está bien tramada y luego el director, que es un chico joven y tal, le echa un interés y una fuerza a la película impresionante, y entonces es una película que se vive muy bien. La trama es relativamente sencilla, es un fotógrafo venezolano homosexual que resulta que su hijo, que lo tuvo con una española, y su hijo, por razones de trabajo de la madre, tiene que pasar una temporada con su padre en Venezuela, después de que él se ha desentendido mucho tiempo, y es la relación de él y luego la relación con sus amigos, que es una especie de prototipos de alternativas, ¿no?, dentro de la sociedad venezolana, y la película, bueno, pues es una película muy divertida, mezcla tragedia y comedia muy bien, y yo creo que también es una especie de canto a la libertad y al intentar reconocerse y aceptarse a sí mismo, ¿no? Y es una película, a mí me gustó mucho, me resultó muy divertida, y siempre que veo este tipo de películas, bueno, esta película en Venezuela tuvo un éxito arrollador, ha sido una de las películas que más ha recaudado. Y seguimos. Sí, seguimos. Seguimos porque me enredo mucho, ¿verdad, Pablo? No, hombre, que es mucho material, lo que pasa es que el tiempo, como sabes, es limitado. Pues, van a proyectar este mes de abril en Azuqueca un ciclo de los Goya 2014, y se van a proyectar 3 películas. El viernes 10, La Isla Mínima, una película magnífica de Alberto Rodríguez, que recomiendo muchísimo. Sí. Y Magical Girl, de nuevo, ¿verdad?, que también se va a proyectar en Azuqueca el viernes 17 de abril a las 8:30. Pablo, no puedes faltar, no puedes faltar. No. Luego yo te invito a cenar, lo que haga falta, o sea que no hay problema con eso. Y luego el viernes 24, Relatos Salvajes, de Damián Estifrón, que es una película que tiene un poquito de financiación española y por eso se consideró también medio española, ¿no? Sí, sí. Entonces, se empieza con La Isla Mínima, este ciclo, ¿no? Que claro, es una La Isla Mínima, muy recomendable. Muy recomendable, se ha llevado todo lo llevable este año. Si no me equivoco, el director de fotografía era de Guadalajara, se llevó un Goya. Claro, el director de fotografía de la zona de Molina. Es un joven, porque es un director de fotografía joven, que nació en el Pobo de Dueñas, bueno, nacería en Guadalajara capital, pero bueno, su pueblo originario, familia, sí. Luego durante unos años vivió en Molina y luego ya se trasladaron a Madrid. Pobo de Dueñas es un pueblo muy alejado de aquí, está mucho más cerca de Teruel que de Guadalajara capital, y bueno, pues la curiosidad de que este año también, y además se llevó no solamente la película, el Goya, sino él personalmente se llevó el premio a la mejor fotografía. La fotografía de La Isla Mínima es absolutamente colosal, ¿eh? O sea, es una fotografía absolutamente alucinante. A mí de La Isla Mínima lo que más me gusta, Pablo, es sobre todo ese ambiente de las marismas sevillanas, con ese ambiente tan cerrado, a pesar de que es una zona súper abierta, ¿no? Y esa atmósfera que se crea es magnífica. Y una cosa, bueno, si quieres lo comentamos cuando se proyecte la semana que viene, pero a mí se decía que esta película tenía un final abierto, yo la he visto hace poco y para mí final abierto para nada, ¿no? Yo creo que termina y arreglado. Tiene que terminar, exactamente. Vale, pues dicho eso... Tiene abierto, esto es como todo, hay gente que le puede encontrar finales abiertos a todo, ¿no? Pero vamos, yo creo que no lo tenía, ¿no? Que el barco se acaba hundiendo. A Titanic se hunde y no hay vuelta por culpa de Kate Winslet, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Y por si acaso no lo sabía. El barco y la película, o Dios de las dos cosas. Pero bueno, esta semana voy a hacer 2 recomendaciones para ir al cine. Vamos a hablar primero de Convicto, Started Up, que es el título en inglés. Es una película británica, independiente, de un director que se llama David Mackenzie, y es una película, es un drama carcelario, ¿vale? Es un muchacho que ya no lo pueden aguantar en los reformatorios porque es súper malo y lo mandan a una prisión de mayores, aún no teniendo la edad para ir a prisión de mayores. Y la verdad es que el director, David Mackenzie, se ha informado bien,
Se ha informado bien porque creo que ha trabajado durante varios años en prisiones, entonces conoce bien el ambiente penitenciario, ¿no? Y entonces hace una descripción inicial del personaje magnífica y nos cuenta el manual del caco perfecto, ¿no? Del caco que llega a una prisión y que en pocos minutos va a hacer lo necesario para sobrevivir y adaptarse a ese medio. Y es una película absolutamente impresionante. Además, él encuentra en esa prisión a su padre, que no lo ve desde que tenía 5 años y que fue la última vez que lo visitó en prisión. Y entonces es una película absolutamente soberbia, brutal, y que te deja no pegado en el asiento, sino acojonado en el asiento. O sea, es una película ¿te ha gustado? Absolutamente impresionante, imprescindible, ¿eh? De verdad lo digo, de lo mejor que se ha hecho en el 2015 o se ha proyectado. Convicto. Convicto. ¿Y la segunda? Y la en segunda 1 minuto y medio. Es lo contrario, la antítesis de Convicto es La Cenicienta de Kenneth Branagh. La Cenicienta es el típico producto Disney. Es una película ñoña, absolutamente... bueno, el cine estaba lleno de madres con niñas y algún niño que acompañaba a sus hermanitas quejándose diciendo no quiero ver esta película que es para niñas y tal. Y entonces yo creo que era el único señor gordo mayor que estaba en la sala. Entonces, a mí esta película, a pesar de que es ñoña y absolutamente empalagosa y tal, a mí me ha gustado mucho. ¿Qué queréis que os diga? Oye, o sea que, entonces, yo yo debo de ser un moñas, pero a mí me ha encantado esta película. Los colorines, ese vestuario, pastel así, es ¿no? muy pastel todo y encima con una especie de Technicolor, ¿no? Me recordaba la época del Technicolor porque todo muy colorido, muy llamativo y tal, con una puesta en escena estupenda y una Cate Blanchett haciendo de madrastra mala magnífica. Únicamente, déjame que termine, Pablo, que desde luego el mensaje que da a las niñas españolas del siglo XXI es nefasto, porque la solución de Cenicienta es dar un braguetazo y casarse con el príncipe para salir de la miseria. Y la que plantean las hijastras y la madrastra es también casarse con un rico y hacer un buen matrimonio en lugar de tirar para adelante y ser independientes. O sea que el mensaje de la película es nefasto. Y la película es ñoña, pero no sé por qué a mí me ha gustado, reconozco o sea, que mi para culpabilidad. pasar un buen rato puede gustarle a mucha gente, ¿no? O sea, evidentemente a todas las niñas les gustó, a las Hombre, madres también, supongo que sí. a los niños no tanto. No es mucho de niñas tampoco, porque tampoco le falta humor, a lo mejor un poco de acción, pero a mí el tono ese de cuento... Kenneth Branagh, que en teoría es un tipo ya, que pero sabe Kenneth mucho. Branagh lo que hace, se dedica a hacer caja y ya olvidó sus épocas de autor. Eso de hacer Shakespeare ya se le olvidó. Ahora hace caja y ya está. Y se va a retirar unos añitos y luego le va a otra ya cosa arreglado. Pues Cenicienta, si les apetece, Convicto imprescindible y el resto de recomendaciones que nos ha dejado Ramón Bernardo, como siempre. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, encantado. Y al pie de la letra seguiremos tus palabras. O no, pero ya cada uno que haga lo que quiera. Muchísimas gracias. Gracias.